A ver. Listo, Jeffrey. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una actividad más acá en el Colegio de Ciencias Económicas. Vamos a tener como parte del programa del Club Dorado la participación de la licenciada Karina Plaja. Hoy ella nos va a dar una pequeña charla sobre lo que es lettering en las bolitas navideñas. Esperemos aprovechar y aprender mucho de ella. Y pues sin más preámbulo, démosle el pase a Karina. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy, como dice el compañero, nos vamos a dedicar a lo que sería el adorno navideño usando la técnica de lettering. En este caso, vamos a hacer una forma sencilla de decorar, por ejemplo, las esferas, que ahorita más adelante les voy a explicar cómo vamos a hacer esta decoración. Vamos a hablar un poco también de lo que serían los materiales y qué tipo de soporte vamos a usar. Entonces, si quieren, para que no perdamos más tiempo, podemos empezar de una vez con la clase. Voy a cambiar la cámara y la voy a girar un toque para que veamos entonces el escritorio y podamos empezar con los trazos. Igualmente, si tienen alguna duda de tanto de los materiales como de lo que vayamos a ver hoy, pueden consultarnos sin ningún problema. Ahí les vamos a ir contestando las dudas. Como les comentaba, en este caso lo más importante a la hora de decorar esferas navideñas o cualquier adorno que ustedes tengan en casa es que practiquemos bastante primero en un soporte que les vaya a facilitar la práctica. Por ejemplo, en este caso yo siempre les recomiendo a los chicos que lo hagamos tal vez en un papel bond que tengan en casa y un lápiz para que primero practiquemos de esta forma y luego lo pasemos aquí. Lo único que tienen que tener cuidado con las esferas es que no se pueden borrar. Entonces, ojalá empezamos con una que sea transparente. De esas que bien se tienen como adornitos en el centro. Esta con el fin de que se pueda ver bien y que en la cámara se note bien la diferencia o el contraste entre las letras y el fondo del adorno. Pero para ustedes que tal vez están empezando y que tal vez no tengan un poco de miedo de utilizar las herramientas, ya que no se va a borrar tan fácil, lo que les recomiendo entonces es que la esfera sea transparente por aquello de que cometan un error y usen más bien acetona y así con más facilidad puedan corregir esos detalles. En este caso, acá, para hacer, digamos, la decoración de esta esfera, vamos a practicar un poco lo que sean los trazos básicos para hacer el lettering, un alfabeto sencillo y luego la composición. En este caso voy a hacer con otra esfera, que es una que había conseguido en la Universal, que siento yo que para empezar podría funcionar muy bien porque esta lo que tiene, bueno, aparte del color rojito, es que por dentro tiene esa escarcha que le da este color. Entonces, por ende, esto es como transparente. Si yo le pasara acetona, digamos, si por alguna razón yo me equivocara y le paso acetona, no me lo decoloraría, como ocurriría en este caso.
Entonces, tal vez para ustedes o incluso en cualquier momento, más que todo como para que le vayan agarrando práctica y ya así puedan utilizar cualquier adorno o cualquier ornamento, lo que pueden hacer es entonces usar un ojo transparente. Este me pareció genial porque entonces igual tiene el color rojo, pero la superficie nos permitiría borrar si en el caso, en el dado caso, tuviéramos algún error. Especialmente porque a veces, como es la primera vez, puede que nos dé un poco de miedillo comenzar. Entonces, esa siento que es como de las herramientas que más nos podría ayudar en el caso de que quisiéramos adornar los, las bolitas del árbol, por ejemplo. Entonces, algo que nada más quiero que tengamos en cuenta a la hora de empezar es que hay dos términos. Está la caligrafía y el lettering. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Para la caligrafía, la herramienta ya tiene que darnos los trazos. Si ustedes han notado en lettering, especialmente por ejemplo en esta que está aquí, hay unos trazos gruesos y hay otros trazos delgaditos. Eso en lettering es muy común porque siempre cuando hacemos un trazo hacia arriba va a ser delgadito y si hacemos un trazo hacia abajo va a ser grueso. Ahora, cuando usamos soportes planos o como este caso, como de papel, tenemos herramientas de punta de brocha flexibles que nos permiten con solo esta herramienta hacer ese trazo delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo. Y que sea de manera continua, solo tratando de sacar esa anchura solo con la presión del lápiz y usando solo la misma herramienta. Hay otras, en este caso, por ejemplo, para hacer las de bolita de Navidad, que tienen que ser pintura, eso es otra cosa que tienen que tener claro. Tiene que ser pintura de aceite para que se pegue y no se vaya a borrar. Si lo hacen con pintura de agua, puede que no les pinte tan opaco y se vaya a caer muy fácil, tal vez incluso con la fricción de los dedos y de la grasita que tenemos, eso se les va a borrar. Entonces, lo recomendable es que siempre, siempre, siempre tengamos una de pintura de aceite, que generalmente lo podemos conseguir en alguna librería. Lo único, eso sí, que solo tenemos un tipo de punta, que es esta de bala, que se le conoce que es como redondita y muy, muy, muy firme. Esta no es tan flexible como esta que tenemos acá. Podemos hacer el mismo trazo y todo, pero tenemos que hacer la versión de lettering falso, que es agregarle el trazo grueso con mucho cuidado, tratando que las transiciones sean muy suaves, y luego con el mismo Pilot agregarle el trazo grueso, como pintarlo, como agregárselo extra. Con lettering eso es permitido, con la caligrafía no. Digamos que con la caligrafía, con la misma herramienta, en este caso para hacer el ejemplo, vean que es uno de Crayola, que el Crayola igual permite tanto que me quede de un solo trazo o como con presión, tanto gruesos como delgaditos, como este que sería entonces caligrafía, el arte de escribir y que me quede de una vez con la herramienta que yo estoy usando los trazos gruesos y delgaditos, de una vez. Con lettering nos podemos dar ese lujo de que como el significado caligrafía, como nos podemos dar el lujo de que dibujar un poco con las letras, podemos utilizar cualquier herramienta, no importa si ella no nos da el trazo de un solo delgadito y el otro grueso, eso no hay ningún problema. Para caligrafía siempre tiene que ser una herramienta que nos dé esos dos trazos en uno solo. En la de caligrafía, en la de lettering, por ejemplo, en este pilot que tal vez puede funcionar mucho si las bolitas que ustedes tienen son plateadas o doradas, el rojo de Sharpie es muy, muy opaco y es de los que son como más accesibles a la hora de conseguirlos. En cualquier librería lo pueden conseguir. Incluso creo que la Universal tiene varios paquetes. En esta, por ejemplo, cuando vamos a escribir lettering, podemos agregarle después el trazo grueso. Yo generalmente les recomiendo a los chicos que lo pasen a la pura par, solo como igual, el mismo grosor que ya nos tira el pilot, puede ser un poco más adelante, que nada más lo peguen al trazo inicial que tenían y rellenen para que genere como ese contraste entre delgadito y grueso. Porque es más sencillo controlarlo, porque si lo hacemos con un poco más despaciado, puede que nos queden más gruesos algunos y generalmente tenemos que tratar de que todos queden iguales. Esa es una práctica que solo con el tiempo lo podemos ir logrando, así que no se frustren si al principio no les sale, no hay ningún problema, es nada más ponerle mucha, mucha práctica.
Y para los adornos yo les recomiendo eso, o hacerlo totalmente como acabo de hacerlo yo aquí, donde solo es un trazo, que también es válido porque acuérdense que el lettering es dibujar con letras. Y luego con mucho cuidado, si tienen bastante espacio y la herramienta se los permite, hacerle así. Vean que yo lo que estoy haciendo es hacer el segundo trazo a la pura par de donde yo hice el original, como para darle un poquitito más de grosor y que tenga un poco más de diferencia, pero la transición a la hora de unirme al trazo original tiene que ser muy sutil, muy pegado para que no se vaya a notar donde yo le estoy agregando ese estilo. Ahora, como el ejercicio de hoy se enfoca en lo que serían esferas navideñas, normalmente los pilots son solo de esta punta, como la que veníamos haciendo esta en Sharpie. De esta punta va la bien dura. Entonces, como no hay una flexible como esta o incluso de este de aquí que yo les mostraba, que donde es flexible y puedo hacer en la misma solo delgaditos y gruesos, vamos a practicar primero con lápiz, que tal vez es una de las herramientas que es más sencillas de usar y que tiene un mejor soporte, donde yo puedo tal vez practicar primero con esta y luego con el tiempo cambiar a una de pincel o de brocha o incluso estas mismas y luego agregarle con mucho cuidado la parte gruesa. Y vamos entonces a practicar un poco lo que son los trazos básicos, que eso nos va a permitir ya luego entrar a lo que sería el alfabeto. Entonces, los trazos básicos, como se los comentaba, eran delgaditos hacia arriba, con poca presión, bien inclinados, para que quede como ese efecto de cursiva, que también ese es el objetivo a la hora de escribir en caligrafía, que sea poca presión y que todos los trazos que yo vaya a hacer en delgadito estén inclinados del mismo tamaño y ojalá del mismo grosor. Fíjese que incluso con un lápiz como este, que es este de mina gruesa, si yo bajo y hago un poco de presión, hay un contraste. Con el solo un lápiz que tenga una mina gruesa, ustedes pueden practicar lettering sin ningún problema. Lo único que tienen que hacer es tratar de practicar delgadito y luego grueso. ¿Ven? Si quieren y quieren que el trazo sea todavía más contrastante, pueden agregar la versión en falso y hacer que entonces el trazado que vaya hacia abajo sea más grueso, no hay ningún problema. Eso es cuando lo estén haciendo con lápiz. Si lo usan con alguna herramienta más flexible, como los de Crayola, que les puede funcionar mucho si quieren usar esta misma técnica, pero en tarjetas para los regalos, usted nada más, igual, inclinado la herramienta, los trazos inclinados, delgadito hacia arriba con poca presión y grueso hacia abajo, igual inclinado, con bastante presión para que haya un contraste. Entonces, al iniciar y también como calentamiento, como cuando tenemos que calentar con los ejercicios físicos, tenemos que hacer primero los trazos básicos, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo por un rato para que entonces cuando vayamos a escribir ya podamos tener un poco más de memoria muscular y nos salgan los trazos más fáciles. Yo en eso les recomiendo que tal vez usemos el lápiz y hagamos delgadito con poca presión y grueso con bastante presión para que de una vez se vayan acostumbrando. Igual, les repito, si ustedes quieren que el contraste sea bien marcado, entonces nada más hacen el grueso hacia abajo, bien marcadito, pero vamos a tratar de que aunque sea falso, todos los grosores falsos que vaya a hacer se parezcan entre ellos, para ir como autorrevisándose eso y que les quede muy parecido. Estos son los primeros y los más básicos, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya yo puedo dominar estos que están acá? Lo que sigue es que hagamos la combinación como estos que ya acabo de hacer yo aquí, donde yo voy delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo. Ahora, muy importante, cuando lo vayamos a hacer en falso, la parte que es horizontal siempre va a ser también delgadita. Entonces, repitiendo, delgadito hacia arriba, horizontal delgadito y solo el que va para abajo va a ser grueso. ¿Ven? Entonces, este que está aquí, ¿cómo es? La parte de arriba va delgadita, entonces poco a poco va a ir el trazo grueso cuando este baja. ¿Ven? Si lo hiciera solo con la presión del lápiz, va delgadito hacia arriba, la curva y grueso hacia abajo. ¿Ven? Ven que con el lápiz también pueden practicar un poco el lettering, eso no hay ningún problema. Lo único, eso sí, que cuando vayan a cambiar a uno de una brocha como una punta más flexible y que tal vez se les pueda mover un poco más el pulso, ahí tienen que practicar todavía más para que no se asusten si a la hora de pasar a este, la presión es más difícil. Ahora, este que les mencionaba, que es el de la curva hacia arriba, tienen que tener cuidado de que vaya a ser como si fuera un dedito.
como si yo pusiera mi dedito encima, que se vea como que estas líneas, si le quitara la parte horizontal, estuvieran en paralelo hacia arriba y ahí siguen y nunca se vayan a unir. Eso es muy importante, porque si no, lo que pasaría es que terminaríamos haciendo trazos como este, donde hay una colita, esa colita no se hace, o es como un techito, el techito tampoco se hace. Tiene que quedar delgadito hacia arriba, delgadito, y luego grueso hacia abajo. ¿Ven? Como si fuera un dedito. Ahora, hay otra que es la otra alternativa de curva que es hacia abajo, que empezamos grueso hacia abajo, delgadito en horizontal y subo delgadito. Esta en lo particular siento que es un toque más difícil porque tenemos que subir, venimos aquí con toda la presión del mundo haciendo el trazo grueso hacia abajo, pero luego tenemos que subir, ojalá bien rápido. Entonces, cuando hagamos varias de esas, tratemos de subir lo más rápido, voy a subir más esto para que se vea en cámara, lo más rápido posible para que no se nos pierda esos trazados y que podamos hacer el delgadito cada vez más fácil. Aquí con lápiz tenemos un buen soporte y no es tan trágico, pero con los pinceles tal vez puede que se nos dificulte más. Entonces siempre practicar. Grueso hacia abajo, la horizontal, la curva y delgadito hacia arriba. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta combinación? Se puede, solo que tengamos cuidado que vamos a hacer delgadito hacia arriba, la horizontal, grueso hacia abajo, la horizontal y delgadito hacia arriba. No hay ningún problema, pero el espacio negativo que yo tengo aquí, que sea de la misma anchura que la del primero que yo hice de la vuelta. ¿Ven? Ahora, estos son curvas ovaladas, digamos, no es una N, no hagamos piquitos, porque aquí estos trazos que estamos haciendo son los trazos que más se van a repetir cuando vayamos a hacer las letras. Por ejemplo, estas curvas de aquí, donde yo paso de grueso a delgadito, es esta misma que está acá, que son las curvas hacia abajo. Esta, por ejemplo, de arriba de la N son las curvas hacia arriba. ¿Ven? Entonces es muy importante de practicar eso, que vaya a ser delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, curva, delgadito hacia arriba. Ahora, como estamos practicando el lápiz, tengan cuidado de estarlo rotando para que en una sola parte no nos vaya a quedar muy plano y a pesar de que estamos haciendo poca presión, nos vaya a quedar grueso por lo plano que nos está quedando la mina. Tenemos que irlo rotando para poder ir sacando como la parte de filito. Igual si sienten que ya les quedó muy plano, les sacan un poco de punta y ahí ya pueden seguir trabajando. Entonces, repitiendo esto, va delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba. Y lo más importante, ojalá cuando también cambien de pilot, es que el centro tenga que verse bien grueso en comparación a los delgaditos que ustedes hicieron, que no sean todos iguales, sino que el centro de verdad se note que ustedes hicieron más presión y les quedó más delgadito, que eso es muy importante. Ahora, una vez que dominamos el que sigue es que hagamos un óvalo para poder hacer letras como por ejemplo esta parte de la G o de la A o incluso algunos tipos de O. La O que vamos a ver en nuestro alfabeto no, pero por ejemplo acá vamos a hacer un óvalo que nos va a permitir hacer muchos trazos, donde vamos a empezar en la parte horizontal, delgadito, grueso hacia abajo, delgadito, subo, y voy a tratar de soltar el lápiz o el pincel o lo que esté utilizando hasta la parte gruesa, más que todo para que no se note dónde es que empezamos y dónde es que terminamos, que se vea como si fuera infinito, y que la forma del óvalo se vea más como si fuera un aro de cebolla, porque a veces lo que hacen es como una gotita, ¿ven? Y la gotita no. Tiene que verse horizontal acá, grueso hacia abajo y luego delgadito, subo y luego vuelvo y suelto el pincel en la parte gruesa. Eso es muy importante. De esas tal vez sea muy importante que hagan varias para que se acostumbren antes de hacer la composición o las letras de una vez, para que vayan practicando y que les quede los trazos lo más parecido posible. Ahora, una vez que ustedes dominan el óvalo, vamos a hacer la C y la C invertida, que nos va a servir mucho para lo que son algunos trazos, como por ejemplo la B o la D, que en esta va delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, la horizontal y delgadito hacia arriba. Lo importante de este es que es como si agarráramos el óvalo y le quitáramos un pedacito en el centro, en la parte delgadita. Esta nos va a dar lo que sería la C. Entonces, tanto este trazo delgadito que tenemos aquí como este otro trazo delgadito que está abajo, tienen que quedar de tamaños parecidos para que no nos quede como un chonquito, digamos, y que esto sea muy pequeñito, esto no. O que empiecen bien aquí, luego grueso y luego vayan a subir y quede como un pedacito súper pequeñito. Entonces eso tampoco tiene que verse muy proporcional. ¿Ven?
Y si lo mismo ocurriría con la C invertida, quedamos delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo y delgadito hacia arriba. Ahora, haciendo este trazo, lo que quiero que tengan en cuenta los que son diestros es que la hoja lo van a tener que colocar mientras están aprendiendo de manera que la orilla les quede en paralelo al borde del escritorio o incluso de ustedes. Porque si lo doblan o lo mueven, lo importante es que el brazo haga este movimiento para que cuando vayan a hacer delgadito y luego grueso, este movimiento puedan hacer la presión sin que se les despeine la herramienta. Para los chicos que son zurdos, nada más, por ejemplo, mi tío agarra el lápiz como por acá, como así lo agarra. Entonces la hoja, voy a ver si se ve un poco aquí. Yo le voy a poner el borde de la hoja, lo voy a poner en paralelo con mi brazo, para los chicos que son zurdos, para que se puedan colocar y tengan ese mismo movimiento. ¿Sabe para dónde está la curva? Acá. ¿Sabe para ver si se... que se vea delgadito y luego con bastante presión grueso y delgadito. Todo este movimiento. Y yo voy a subir y bajar con los dedos. La muñeca nunca la voy a usar. Lo que se usa son los dedos o todo el brazo, especialmente como si estuviéramos dibujando o boceteando. Porque si no, los trazos nos pueden quedar muy tiesillos y cuando vayamos a cambiar de presión se va a notar el cambio brusco a la hora de usar el material. Entonces, ojalá siempre los diestros que el borde de la hoja esté con el borde del escritorio y los zurdos el borde de la hoja con el borde del brazo, para que lo tomen en cuenta y practiquen bastante y cualquier cosa si no me avisan. Ahora, vamos a agarrar esta parte de la hoja para aprovechar y usemos, sigamos con la C, de nuevo, delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba. Y al revés, igual, delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba. Eso con la C, que nos va a ayudar mucho para hacer lo que son las D y las B, por ejemplo. Luego lo que vamos a hacer son los loops, que los loops son las ascendentes y descendentes de las letras. Por ejemplo, para la B, que la B normalmente la haríamos así, digamos. Esta que está acá se llama ascendente. Entonces los loops, porque tienen esta vuelta que está aquí, vamos delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo. Ese va a ser un loop. También podemos hacerlo de esta manera, delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo. Si quieren, pueden hacer con mucho cuidado la parte gruesa falsa, eso no hay ningún problema, nada más traten de que todos los gruesos sean del mismo tamaño, para que no nos queden unos más delgaditos y otros más gruesos. Y eso sí, esto no es una P, es como un lazo, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo. La de abajo, por ejemplo, la que sería la descendente de letras como la G, este trazo que está aquí se le llama descendente y es loop porque loop es este tipo de colochito o de lacito. La descendente porque entonces es un trazo que baja. Aquí sería un trazo que sube, entonces ascendente. Y loop, ¿por qué? Porque es un lacito. Entonces en la G en ese caso sería grueso hacia abajo, curva, delgadito hacia arriba. ¿Ven? Y algo muy importante, igual, esto no es como una B o una D. Tiene que verse como si fuera un lazo, delgadito hacia arriba, curva, no, perdón, grueso hacia abajo, curva, delgadito hacia arriba. Y ojalá tratemos de hacerlo más grande que estos trazos básicos, porque como son trazos ascendentes y descendentes, tienen que verse bien grande. Entonces va delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, e igual la otra, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba. ¿Ven? Si ya quisiéramos hacer toda la práctica de los trazos, iríamos delgadito hacia, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, la curva hacia abajo, la curva combinada, que es delgadito, grueso, delgadito, lo que sería el óvalo, la C invertida. Y ahí vamos a hacer entonces el loop ascendente, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, y la otra, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba. Y algo que quiero que noten es que vean que es muchísimo más grande porque las ascendentes son más grandes en cuanto a la letra. Y la parte delgadita, aquí generalmente la vamos a iniciar más abajo de la mitad. Digamos que el trazo grueso, la mitad sería aquí. Yo la voy a iniciar más abajo. Y en el caso de de la descendente, la mitad sería acá. Entonces yo voy a terminar más arriba de la mitad. Eso es muy importante. Por aquello de que si no tienen hojas blancas y solo hoja con renglones, fíjense que en la mitad del trazo grueso, donde está, por ejemplo, en la descendente, si es la mitad, aquí termina más arriba. En la otra, si es la ascendente, en la mitad, el inicio sería más abajo. Eso es muy importante.
Ahora, una vez que terminamos con los trazos básicos, que generalmente llevan bastantes prácticas y pruebas, vamos a hacer lo que serían los alfabetos. Ahora, una cosa muy importante, generalmente con la anatomía de la letra, tenemos la línea de inicio, donde van a iniciar todas las letras, por ejemplo, la mayúscula, una minúscula, la A, aquí está la A. Vamos a tener una línea media o una línea de las minúsculas, donde van a terminar todas las minúsculas, por ejemplo, la G. Pero acá, digamos, desde el inicio donde partimos, acá va a haber una línea que va a ser para las descendentes. Entonces, tenemos la minúscula normal, que sería entonces en un espacio en específico. Tenemos igual otra vez la minúscula, pero aquí en esta parte vamos a tener que bajar porque como es una G, hay una descendente, ahí está un tamaño en específico. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las mayúsculas? Va a haber también un tamaño definido que va a ser más alto que las minúsculas, pero no más alto que, ¿cuáles? Que las ascendentes. En este caso, digamos, si quisiéramos hacer una D, que de la primera vuelta siempre es igual que la de las minúsculas, la descendente, el ascendente, perdón, va a ser más alta que las mayúsculas. Eso es muy importante cuando veamos el alfabeto. Igual, digamos, si quisiéramos hacer una G de las de lettering, donde vamos a hacer tal vez algún tamaño, lo vamos a hacer un poco más pequeño, un poquitito más pequeño que la de las minúsculas, por ejemplo. Eso es muy importante. Esta línea entonces es de las minúsculas, de las mayúsculas y esta es de las ascendentes. Minúsculas. ¿Ven? Y esta es la línea de inicio y esta es la línea de las descendentes. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Porque, por ejemplo, cuando vayamos a practicar el alfabeto, las letras que vamos a hacer, por ejemplo, la A, es muy importante que dependiendo del trazo, van a haber unos trazos más abajo y otros muchísimo más arriba, por ejemplo. ¿Ven? Acá voy a hacer el trazo grueso, falso y bien grande para que ustedes lo noten y que cuando estén practicando sepan que aquí va para abajo. Este trazo en específico, la primera parte, como en la mayoría de letras que vamos a ver, la segunda tiene que ir más abajo porque en lettering, tal vez en algún nivel más avanzado podamos explicar esto con más profundidad porque hay varios tipos. Las palabras en lettering tienen un rebote o un bouncing. Hay unos bien exagerados para que la palabra llame más la atención y tenga una jerarquía como de número 1. Hay otras que son como más equilibradas, como una jerarquía número 2, y hay unas que son más sutiles para que en la jerarquía dentro de una frase sea un poco más sutil y que casi no llame tanto la atención, como palabras, por ejemplo, si ustedes quieren escribir la vida es bella, un ejemplo, bella tal vez sería una de las palabras más importantes. La, tal vez no tanto, y podríamos hacerla menos decorativa que tal vez vida o bella, ¿me entienden? Entonces, las letras a veces tienen ya un bouncing por default. Entonces, aquí en todas, el primer trazo va a ser más arriba y el segundo va a ser más abajo. Por ejemplo, la minúscula vamos a hacer un óvalo primero y luego aquí la vertical va a ir más abajo. Y aquí en la estructura va delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, la horizontal, recuerden que siempre es delgadita, subo, 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 y aquí bajo porque hago la vertical y vean que tiene que ser entonces más abajo y un poco más grueso. ¿Ven? En el caso de la B, vamos a hacer la floritura, que la floritura son los colochitos, digamos, por ejemplo, ese colochito que le acabo de hacer a la G extra, vea que normalmente la G tal vez sería un poco más como esta, este colochito se va a llamar floritura, en esta todas van a tener la mayúscula, una floritura inicial, donde luego voy delgadito, delgadito, voy a hacer la primera vuelta, la segunda, esta la voy a hacer más abajo, porque recuérdense que el segundo trazo es más abajo, voy a hacer una floritura de corazón y esta me va a servir para decorarla todas las mayúsculas que me permitan hacer esta vuelta. Ya vamos a ver algunas, por ejemplo, esta G que tenemos acá. ¿Ven? Nada más hacemos por lettering falso la parte de las mayúsculas, del trazo grueso. Por ejemplo, en la G, en este caso, de la B minúscula, tenemos que hacer la ascendente, la hago muchísimo más arriba que la mayúscula. Luego bajo, hago lo que sería el óvalo entonces final de esta parte y vean que entonces igual en todas las que vamos practicando, este primer trazo es más arriba que este segundo trazo. Nada más tengan cuidado de hacer todos los trazos gruesos de la misma forma. Y acá en este, yo puedo, si quiero, como continuar delgadito hacia arriba, casi que saliéndome, al contrario de que tal vez el loop que normalmente hacemos en los trazos básicos, más que todo para irle dando un poco de personalidad a nuestra letra.
y que luego se pueda ver muy bien con los trazos que vamos dejando por separado. Por aquello de que si ustedes quieren escribir en una esfera solo una letra, en lugar de todo un nombre, también pueden darle como esa decoración al final en los remates, digamos. Ahora, la C sí es muy parecida a la C de los trazos básicos, que creo que ya nos quedamos sin espacio. Voy a mover aquí la hoja, que entonces sería delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba. Y con mucho cuidado, partiendo de entonces de la horizontal, voy a hacer con mucho cuidado la transición para el trazo grueso. Igual con las delgaditas. Lo único, eso sí, chicos, cuando hagan la C, la diferencia entre esta C y la C de los trazos básicos es que esta que está aquí va a ser la continuación hacia la siguiente letra. Entonces esta va a quedar un toque más alargada que los trazos básicos que estábamos trabajando. Más que todo para que la siguiente letra lo podamos unir. Una cosa muy importante, ahora que estamos viendo eso, es que la C, cuando vayamos a unirla a otra letra, siempre va a quedar o a la mitad o al principio del primer trazo con el que toca la letra anterior. En este caso, cuando son curvas, lo voy a hacer a la mitad. Cuando son verticales, como por ejemplo, digamos, si quisiéramos escribir, bueno, la C y la I, lo vamos a hacer arriba. ¿Ven? Siempre vamos a unir una letra con la otra. Si es en curva, la mitad. Si es una vertical, como en el caso de la I, lo vamos a hacer arriba. Eso es muy importante para que lo tomen en cuenta cuando vayamos a escribir una palabra. Por ejemplo, cuando hacemos la D, hacemos igual la misma floritura inicial, grueso hacia abajo, subo, cambio de dirección, grueso hacia abajo y luego entonces la floritura para poder continuar si aquí yo quisiera escribir la palabra Diana, por ejemplo. Que en este caso, si quisiera escribir Diana, como es una vertical, haría en la parte de arriba. Eso es muy importante. Ahora, acá con mucho cuidado hago la transición de los delgaditos y de los gruesos y voy con lo que sería la de la minúscula, que en este caso va a ser un poco más grande que la mayúscula y voy a ponerla aquí de este lado, un poquito más abajo para escribir del otro lado, que empieza, para que no se pierda, porque sería el óvalo, grueso hacia abajo, delgadito, aquí subo, 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 hago la descendente, bajo y delgadito hacia arriba. Y en como todas, el primer trazo que yo hago va a ser más arriba que la segunda. Acá hago la transición de los gruesos con mucho cuidado. Y trato siempre en lettering que todos los trazos que yo vaya a hacer delgaditos y gruesos se vayan a ver, que no los vayan a perder. Por ejemplo, que no hagan la D y que hagan este movimiento, porque si no, entonces acá el trazo delgadito no se va a ver. Digamos, como que hicieran esto. Puede que esto se confunda con otra letra, entonces traten de que quede bien marcado y definido dónde está cada trazo, que no se vaya a comer el grueso algún delgadito que ande por ahí. Ahora, la E tiene varios colochitos porque otra cosa que les mencionaba es los cambios de dirección. Si yo voy, por ejemplo, hacia la derecha y quiero cambiar hacia la izquierda, yo nada más hago o un loop o, por ejemplo, bajo grueso y aquí voy, entonces quiero ir voy para la izquierda, pero quiero ir a la derecha, entonces lo que hago es un quiebre. Aquí, dependiendo de las letras, vamos a ver esos cambios de direcciones. Por ejemplo, en la E, vamos a empezar delgadito hacia arriba en curva, cambio de dirección, grueso hacia abajo, la primera vuelta, otro cambio de dirección, un loop pequeñito, y luego grueso hacia arriba. ¿Ven? Traten de que las transiciones sean lo más sutil posible. Otra es que la E minúscula se va a parecer mucho a la cursiva, pero vamos a tratar de que este loop que está aquí quede más como que si la letra estuviera más al derecho, porque hay cursivas donde la letra E es así y puede verse como que más bien se cayó. ¿Ven? Entonces tengamos cuidado de que la letra se vea totalmente vertical, eso es muy importante. Y el loop que sea pequeñito para que no se vaya a confundir con otra letra. Luego hacemos otras como la F, donde la horizontal aquí siempre va a ser delgadita porque es horizontal, pero perdón, para darle un poco más de movimiento, vamos a hacer un colochito inicial que sería como una floritura, como los que estamos haciendo aquí. Acá, para que se vea un poco más. Y luego hacemos entonces curva hacia arriba y curva hacia abajo. Cuando hacemos una horizontal sencilla, digamos como cuando estamos haciendo la F, aquí lo que vamos a tratar de que la horizontal tenga más movimiento y se vea como un poco más interesante. Entonces vamos a hacer curva hacia arriba y curva hacia abajo.
Siempre delgadito porque es horizontal, pero con curvas para que llame más la atención. Y acá igual, la horizontal, como está el centro en medio de las dos curvas, voy a tratar de moverme un poco a la izquierda y hacer la vertical, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba, y hago lo que sería entonces el trazo del delgadito que es horizontal pequeñito. Eso es muy importante. Digamos que quisiéramos hacer una F, voy a borrar rápidamente esta para que no me estorbe y queda a la par para que noten bien ese trazo. El trazo de las F, como va a ser un ascendente y una descendente, tiene que verse muchísimo más grande que la mayúscula. ¿Ven? Aquí cambio de dirección y ya continúo entonces a la siguiente letra donde se va a unir, por ejemplo, si quisiera poner la palabra felices, por ejemplo. Ven que aquí empezamos delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Luego delgadito hacia arriba para cerrar este loop, pero tengo que hacer un cambio de dirección que sería con otro loop pequeñito para poder entonces llevarme el trazo delgadito para poner las siguientes letras al lado derecho. ¿Ven? Hay otras F de otros estilos por si se topan, que es nada más el loop hacia abajo y luego entonces cambio de dirección con quiebre. Ambos son válidos, pero tienen que tener en cuenta que este estilo se tiene que repetir en otras letras. Entonces, para iniciar y para aprender, hagamos esta que está aquí, que sería delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba, cambio de dirección y delgadito para que se ponga, por ejemplo, en este caso, si es F de felices, entonces voy a poner el trazo delgadito a la mitad del primer trazo que choca con la letra que le sigue, como en este caso. Cuando son verticales, yo lo hago arriba. Luego, la G. Vamos a empezar como muy parecido a la A, que sería entonces el óvalo. Y luego me abro bastante como en la B para poder hacer la floritura de corazón. Que en este caso no la hagan así como caída, porque si no entonces se ve fea. Tiene que verse que aquí suben bastante la parte del centro, que es un loop que cambia de dirección, porque aquí yo iba para la derecha y tengo que volverme más bien, bueno, tengo que cambiar a la izquierda para poder volverme hacia arriba. Acá entonces yo lo hago en el puro centro para subir, subir, subir y que me quede como en el mismo nivel para que se vea un poco más elegante y no como que se quede sin espacio. Luego aquí con mucho cuidado hacen lo que sería en el trazado sin ningún problema. Luego la G minúscula igual el óvalo y luego entonces la descendente normal que veníamos practicando con los trazos básicos que es muy importante. Luego está la H que sí, la H, vean que entonces tenemos que hacerla en dos formatos. Delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, luego subo y hago la horizontal. Y el segundo trazado, como en todas, vamos a hacer lo que sea un poco más grande para que el bouncing de la letra se vea más marcado. Igual la minúscula, cuando empieza hacemos el loop hacia arriba, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo e igual, este trazo se va a ver más arriba que este trazo que está acá. Como para enfatizar más el hecho de que tenemos dos trazos y que ahí se va a ir como moviendo en zigzag para resaltar más lo que sería el bouncing. Entonces tenemos la G, creo que va la H, la I, que va delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo y delgadito hacia arriba. Más que todo para que se vea un poco lo que sería la vertical, que ve que aquí se repite también con el caso de la B o de la D, que esa sería la vertical de cada letra. En este caso aquí nada más vamos a dejar ambas curvas para que no se enrede y no se entienda que es otra letra. Y la I minúscula nada más grueso hacia abajo y delgadito hacia arriba para hacer la continuación a la siguiente letra. Y el puntito generalmente lo vamos a hacer del mismo grosor que tenemos en la vertical de la letra. Porque también eso va a pasar como por ejemplo en la J. Aquí en la J bajamos grueso, subimos y hacemos entonces la misma floritura de corazón que venimos haciendo con las ascendentes y descendentes y las curvas de algunas letras, como por ejemplo la B, la G. Creo que todavía tenemos unas ahí que nos faltan, que podemos ir practicando bastante con esa. Luego la J minúscula simplemente va a ser entonces su loop de la descendente normal. Común y corriente, aquí sí que ustedes pueden sacarla, entonces para poner, digamos, no sé, jueves, etcétera. ¿Okay? Y que el puntito sea igual, del mismo grosor, casi que cuadradito, porque nada más con el pincel o con el brush pen, nada más vamos a bajar un poquitito y hacer un mini tracito para que dé la forma de la I. Luego está bueno, la K, que igual empieza delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, aquí subimos, subimos, subimos a la mitad. Toda esta vertical se parece mucho tanto al de la B como el de la D. Lo único diferente es que vamos a soltar el lápiz y vamos a hacer la primera diagonal un poco más arriba y en curvita, y luego la otra diagonal más abajo.
para que se note igual. Y vean que como esta baja tiene que ser gruesa, esa tiene como sube, tiene que ser delgadita. Y aquí va a ser más arriba que en la segunda parte. Lo mismo va a pasar con la minúscula, que vamos a hacer el loop de las ascendentes, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo para hacer el primer loop de las diagonales de arriba. Y luego la segunda diagonal un poquitito más abajo de lo que hicimos la primera de las ascendentes, por ejemplo, de la letra minúscula. Otra sería en el caso de la L, que aquí en la diferencia de la Z, que ahorita la vamos a ver, vamos a empezar con delgadito hacia arriba, horizontal, grueso hacia abajo, cambio de dirección, delgadito hacia arriba, y luego la horizontal. Todo esto va a ser lo grueso. Y vamos a tratar de que este loop que está aquí de cambio de dirección sea como más grande que el tamaño de las que vamos a hacer para la Z, porque se tiene que notar bastante que aquí baja un poquitito y que se vea más como un triángulo. ¿Ven? Como que baja un poquitito, luego sube, hace todo la diagonal, luego la horizontal y que eso tiene forma como de triángulo. La Z ya vamos a ver cómo es la forma. Es nada más para que tomen en cuenta este. La minúscula es delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo y aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta. Tiene que ser bien grande, porque por ejemplo, si vamos a escribir levantar, que la E se vea que es bien pequeñita a la par de esa porque es una ascendente, ¿verdad? Recordemos que no puede ser muy pequeñita. Luego tenemos en el caso de la M que vamos a iniciar igual con la curva de las florituras, pero en este caso cada una de las montañitas que vamos a ir haciendo, o sea, para que esto no se me pegue, tiene que ir como si fuera en escalera, cada una va a ser más grande. Por ejemplo, aquí voy a rellenar esta y las voy a hacer otra vez aquí, delgadito hacia arriba, o sea, para que ya no me quedo sin espacio, para que lo puedan ver bien. Va delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, esta va a ir más arriba y esta va a ir muchísimo más arriba. La diferencia de esta con la minúscula es que en las minúsculas, cuando tengo una primera vertical, nada más voy a bajar y va a quedar la primera vueltita más abajo y la segunda muchísimo más arriba. ¿Ven? Para que haya una diferencia entre la mayúscula y la minúscula. Voy a marcar un poco más la parte gruesa para que les quede bien claro dónde tendrían que bajar. Luego acá, en este caso, la N, por ejemplo, vamos a subir delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo y como lo vimos en la M, la última vuelta o la única que tiene va a ser muchísimo más grande, por ejemplo. Entonces todo esto la delgadita. Entonces esto más arriba, aquí está más abajo. La minúscula igual, nada más una vertical y la primera o única vuelta va a ser más grande. Entonces esto más arriba y esto más abajo. Y si quisieran hacer la ñ, nada más recuérdense que las horizontales que vamos a hacer van a ser vuelta arriba y vuelta abajo. Igual todas en delgadito, eso es muy importante. Creo que sigue la O. La O entonces en este caso vamos a hacerla gruesa hacia abajo, curva, y vamos a hacer toda una vuelta grande, casi quedándole como si fuera una cabecita para que se vea bien elegante y que tenga un poco de balance y no se sienta como que se va a caer, porque como tienen que ser inclinada, como la mayoría de letras, tenemos que darle un poco de peso para que se mantenga y no se sienta como que se vaya a caer. Por ejemplo, la versión en minúscula sería delgadito hacia arriba, grueso, la curva y luego paso a paso y saco toda esta horizontal para poder unirla y pues digamos, si quisiera escribir oscuro, aquí pudiera pegarle igual a la mitad de la curva de la siguiente letra y el resto de las palabras. Pero esta tiene que sobresalir porque la siempre normalmente la pego. En este caso, si fuera solo la mayúscula, la puedo dejar aquí, no hay ningún problema, nada más pongo digamos, si quisiera escribir oscuro, la S a la pura par y así escribo las siguientes letras. Luego, la P, vamos a iniciar igual que en las anteriores, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, subo, 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 como en la B, y voy a hacer la primera vuelta, eso es muy importante. En la minúscula, como hicimos con la M y la N, nada más bajo en la vertical, subo, subo, subo aquí, y luego doy la primera vuelta, y luego este cambio de dirección o este loop lo voy a llevar más allá, porque entonces sí quiero escribir la siguiente palabra, como si fuera a poner papá, por ejemplo. ¿Ven? Ocupo que esta se una. Aquí como está muy arriba, si quieren no nada más ponen, si fueran a poner Pablo, entonces nada más ponen la A aquí a la par, por ejemplo. Luego está la letra R. Ah, no, mentira, la Q, donde vamos a bajar grueso, vamos a subir bastante, bastante, bastante. Aquí vamos a dejar este espacio como si fuera la O, pero lo único que le voy a agregar entonces va a ser la colita de zorrito que vamos a tener abajo, como la horizontal.
Luego, la Q minúscula, vamos delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, bajamos en vertical. Aquí vamos a hacer cambio de dirección con quiebre para que se siga manteniendo como la estructura original de lo que tendría una Q. Luego está la Q, la R, que en este caso vamos a hacer la R delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, subo, 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 hago la primera vuelta como si fuera en la P, pero aquí yo sí tengo que generar una diagonal para poder hacer la diagonal inferior de la R mayúscula. ¿Ven? Y igual, eso tiene que ser más arriba y esto muchísimo más abajo, muy importante. La R minúscula es así, delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo y luego curva, ¿verdad? Pero esta que está aquí es la misma que yo voy a tener, por ejemplo, si quisiera hacer una A, aquí subo delgadito, esta línea va a ser la misma que esta. Entonces aquí yo nada más, si fuera a escribir área, acá vamos a hacer la R, vamos a continuar a hacer el loop donde cambio de dirección y bajo grueso. Ven, eso es muy importante. Esta delgadita, voy a hacer los grosores para que no se pierdan. Esta delgadita que está en la mayoría de las letras va a nada más continuar a hacer loop, cambio de dirección y hago la parte gruesa para que entonces se acostumbren a hacer la R acá, pero recuérdense que esta delgadita es la delgadita de la unión a la siguiente letra de todas las minúsculas, para que no lo vayan a olvidar. Luego, la S mayúscula, una sencilla puede ser de que hagamos delgadito hacia arriba, una mini curva para hacerlo del corazón, luego la vuelta, la otra vuelta y me abro bastante para poder entonces hacer toda la floritura de corazón que venimos haciendo con la mayoría de las mayúsculas. Esta nada más tengan cuidado de que esta vuelta sea muchísimo más pequeña que esta segunda, para que tengan cuidado de que no la vayan a hacer o esta más grande o esta más pequeña, más que todo para que la base de la letra sea más grande y no se vaya a caer. La S minúscula vamos delgadito hacia arriba, curva, grueso hacia abajo y luego entonces ya subimos delgadito y así generamos la unión hacia la siguiente letra. En este caso, si quisiéramos hacer la palabra así, se acuerda que la I tiene vertical, entonces la vamos a poner arriba, sería así. Si quisiéramos, por ejemplo, más bien, si la S es al final, donde tenemos una letra como la A y luego viene la S, entonces igual, en la primera o a la mitad del primer trazo con el que chocaría el trazo de unión, lo pondríamos como es en curva a la mitad. Eso es muy importante. Hay gente, yo les recomiendo que todavía más bien practiquen este y lo dominen después. Hay gente que de una vez lo hace donde viene la A y de una vez continúan y hacen la letra como si fuera cursiva. Eso no hay ningún problema, lo único que tienen que tener cuidado es que esto se vea como que los dos están en vertical, que no se vayan a ver muy distanciados o muy pequeños para que no se vaya a perder la estructura de la letra, eso es muy importante. Ahora la T, acuérdese que la horizontal igual, la vamos a hacer igual que la F, nada más que entonces el trazo grueso, vamos a dejarlo arriba y listo. No le vamos a hacer, perdón, no le vamos a hacer la diagonal que está acá porque si no la convertiríamos en F. Luego la T minúscula, nada más hacemos la descendente normal, grueso y entonces la diagonal con mucho cuidado. ¿Ven? La horizontal. Luego la U, recuérdense que tenemos que hacer vuelta hacia abajo y luego la vertical. Pero en este tengan mucho cuidado. Bueno, aquí tenemos que hacer la vuelta de las mayúsculas. Tengan cuidado de que el espacio negativo de la vuelta hacia abajo de la U, esta que está aquí, sea más grande que esta, para que no la vayan a confundir nunca con una N, ¿verdad? Donde más bien el espacio negativo es esta aquí en la vuelta hacia arriba. Porque hay veces, dependiendo cómo escriban, que se puede confundir. Entonces la U, recuerde que es una vuelta hacia arriba, hacia abajo, la primera. La N es una vertical y luego vuelta hacia arriba. La U minúscula es nada más bajo, subo delgadito y luego vuelvo a bajar. No tiene, digamos, esta unión, esta floritura de las mayúsculas. Por ejemplo, en la V igual lo va a tener grueso hacia abajo, subo, cambio de dirección y ya entonces hago la floritura para poder unirla a la siguiente letra. En la minúscula nada más iríamos grueso hacia abajo y la floritura hacia la siguiente letra. Generalmente acá recuérdense que el segundo trazo, si lo tuviéramos que dividir grueso y delgadito, el delgadito en este caso, como es el segundo, tiene que ser más grande que el primero. Igual que cuando hacemos la N o hacemos, por ejemplo, la U, esta tiene que ser más grande o más arriba, o en este caso más abajo que la primera, como para generar ese bouncing. Por ejemplo, con la W, vamos, delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo,
Luego, la primera vuelta, la segunda tiene que verse muchísimo más grande. Recuerden igual el movimiento del bouncing. Y la minúscula va a ser lo mismo, grueso hacia abajo, delgadito, y esta muchísimo más arriba o más grande que la primera. El bouncy siempre tiene que mantenerlo, eso es muy importante. Luego está la X, creo. Ajá, la X. Que vamos, la primera diagonal que la vamos a hacer bien gruesa porque bajamos y la segunda nada más delgadito hacia arriba. Vamos a tratar de hacerla bien grande para que el volumen de la letra sea proporcional para ambas diagonales. Esta gruesa hacia abajo, entonces esta como es delgadita, vamos a hacerla un poco más grande. La minúscula nada más bajo grueso, subo delgadito para hacer la continuación y hago lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser la floritura de las mayúsculas, igual que en la G, en la Y, que voy delgadito hacia arriba, grueso hacia abajo, subo, grueso hacia abajo, me abro bastante y hago lo que sería la floritura de lo que es los trazos gruesos y de las mayúsculas. Luego la minúscula, bajo grueso, subo delgadito, bajo grueso y luego entonces hago la unión hacia arriba de lo que sería la descendente común y corriente. Recuerden que aquí nada más bajo grueso. En esas todas le tengo que hacer la floritura inicial de las mayúsculas. La última, que es la Z, como les venía comentando con la L, aquí vamos a hacer más arriba el inicio de la horizontal. Subo, este lo voy a hacer más pequeñito y esta, en lugar de la R, la L que era, la L es esta, más como en triángulo, vean que este es como si fuera una caja. Eso es muy importante. Toda esta parte va a ser gruesa y acá, como es una Z, le voy a hacer una línea entonces que va a ser la horizontal media, que es más pequeñita y todas las horizontales medias son como más planas que la horizontal principal, como en el caso de la T, por ejemplo. Ven, esta es más cuadrada, esta es más triangular. Para que vayan viendo estas formas y cuando vayan a escribir no se las vaya a olvidar y no se vayan a confundir luego con una Z con una L. La Z minúscula pasa lo mismo que con la R. Vamos a hacer el trazo delgadito de la letra anterior, luego hago un loop de cambio de dirección, hago la primera vueltita y luego la segunda para hacerla descendente. ¿Ven? Cuando escribimos palabras que donde la Z es al primero, como en zapatos, entonces no hay ningún problema de que hagamos esa estructura. Pero si tuviéramos una letra antes, nada más entonces la unión va a ir subo arriba, hago la primera vuelta y luego entonces ya hago el trazo. Ahora, esto con respecto al alfabeto. Yo generalmente les aconsejo a los chicos que cuando vayan a hacer, por ejemplo, vamos a escribir la frase felices fiestas, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer una frase, yo les recomiendo a los chicos que primero la escriban como normalmente escribirían y vamos a hacer una composición en el centro donde una palabra va a ser más pequeña y otra va a ser más grande. Esa es como la que uno normalmente parte y trata de trabajar lo más que pueda. Por ejemplo, en este caso, vamos a escribir la primera palabra que sería felices, igual. La F. Luego entonces vamos a tratar de que el centro sea de las letras, que en este caso sería la I. Luego la C y luego la S. Me avisan si pueden ver bien con esto. Aquí puedo hacer con mucho cuidado lo que sería la parte gruesa, no hay ningún problema. Y luego entonces nada más fiestas, voy a tratar de hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tengo 3, la S. Voy a tratar de que la S esté en el puro centro. Porque vamos de nuevo entonces con la F minúscula, la I y la E, fies, luego la A y la S. ¿Ven? Vamos a tratar de que entonces la palabra de arriba sea muchísimo más pequeña que la de abajo. Generalmente tratemos de empezar con frases que sean solo 2 palabras para hacer este tipo de composición sencilla, que es una arriba y una abajo, una más pequeña y una más grande. Ahora, ¿cuál yo decido que sea más grande y más pequeña? Generalmente tratemos como esta es ovalada, la bolita, como en esta de Feliz Navidad, tratemos de que el movimiento de la letra o de la composición sea triangular. Entonces, para que tenga una mejor lectura. Yo normalmente tal vez diría ambas son importantes, pero para que tengamos chance y que nos quede bien bonita la composición, yo diría que primero la primera palabra más pequeñita y luego la segunda un poco más grande y ambas centradas. Lo único que voy a hacer es dejarle un espacio como si fuera un renglón imaginario de unos 5 milímetros entre una y otra, cuando lo están haciendo en papel. Luego, cuando lo están haciendo en la bolita, lo podemos hacer más pequeño. ¿Por qué?
porque lo que necesitamos es tener bastante espacio donde nos permita luego poder agregar o adornitos si le hiciera falta, pero que cuando lo vayamos a entintar no nos vayamos a comer palabras que tengamos arriba o que tengamos abajo. Digamos, en este caso, respecto a las letras, lo más importante es que primero hagamos una composición sencilla, luego pasemos a lo que sería una más esférica para que se vaya apareciendo el adorno que en este caso tenemos acá. Otro consejo que les daría, si ustedes apenas están empezando, no quieren arruinar las bolitas que tienen, tal vez muy difícil conseguir ahora de este tamaño, de este color, lo que puedo darles como recomendación es que hay unas que son planas, que incluso las pueden cortar ustedes en la calle de la Amargura, por ejemplo, que son acrílicos. Pueden decirle al muchacho que le hagan uno redondito y ahí practicar para que tengan un poco más de dominio de esta técnica en plano y luego con la práctica y con la habilidad que vayan generando lo puedan ir haciendo en curva, que a veces puede ser medio complicadillo. Igual ustedes pueden venir de una vez y hacerlo acá, no hay ningún problema, pero es como para que les vaya quitando el miedo de que tal vez no quieran arruinarlo, que puedan trabajarlo. Por ejemplo, si ustedes tienen esa versión plana en acrílico, incluso pueden conseguirla en rojo, creo que también es rojo y en varios colores. Nada más lo único que hacen es que lo dividen a la mitad, la composición. Tratan de dejarle un borde para que la composición respire. Si no lo pueden ver muy bien, me avisan cualquier cosa, para que no se vea muy pegado al borde y luego entonces hacemos exactamente lo mismo que estábamos haciendo acá. La primera palabra más grande, que es el de fiestas, que iría en todo ese tamaño, y luego un poquito más pequeño vendría feliz. Voy a repintar esto un toque para que lo puedan ver bien. Lo importante en este caso es que ustedes apenas lo hagan para que no se les vaya a confundir las composiciones con las letras, pero eso con el efecto de que ustedes lo vean. Yo diría que más bien háganlo bien suavecito para que apenas lo noten. Ahora, una vez que tienen aquí, entonces ahora sí, ya pueden escribir, por ejemplo, la palabra acá. Felices. Y acá, fiestas. ¿Ven? Hay bastante espacio entre letras, pero lo importante es que no se vayan a pegar. Ustedes si quieren luego pueden decorarlas o con puntitos blancos simulando nieve, porque a veces es una de las características, a pesar de que aquí no nieva, de la Navidad. O pueden hacer destellitos, que yo normalmente les aconsejaría que fuera como la línea vertical. Luego como en cruz, una horizontal y luego dos diagonales. Y si quieren hacerlo un poco más decorativo, le pueden hacer bolitas alrededor. ¿Ven? Como para que vaya generando algunos copos de nieve. Hay unas donde si quieren pueden hacerlas más sencillas, no hay ningún problema. Que nada más, bueno, voy a hacer esta más grande. Que hace la cruz, las diagonales y en las que son cruz le hacen unas más pequeñitas como si fueran las patitas de un pollito. Y si quieren en el centro entonces un circulito, por ejemplo. Pueden hacer varias, incluso los destellitos clásicos los de luz, que son como un romboide, un rombo donde le pongo como un poco de, como una curvatura a cada uno de los lados y luego entonces nada más destellitos separados, igual una cruz pero separada para que se vaya viendo como destellitos y que ahí pueda yo decorar los espacios que me quedan en blanco. Generalmente con la práctica ustedes pueden ir haciendo que la composición se vaya viendo un poco más como en rompecabezas, que los espacios que yo voy dejando arriba se van complementando con los de abajo. Entonces, si yo tengo aquí una composición, yo luego voy a aprovechar estos espacios para hacer la otra, ¿me entiende? Bueno, aquí. Que yo tengo esta composición de acá y luego entonces yo puedo aprovechar los espacios que están acá. Pero para llegar a esto tienen que practicar bastante. Yo preferiría que aunque se vea un poco de espacio entre ellos, ustedes puedan tener las dos palabras bien legibles y luego aquí si quieren pueden ponerle algún detallito. ¿Ven? Antes de que nos vayamos voy a hacer una pequeña demostración donde lo más recomendable es que cuando vayan a agarrar una esfera, ellas tienen una mitad. Voy a usar esa mitad como si fuera el borde de nuestra composición, la que acabamos de hacer para el acrílico, la versión que les digo yo que tal vez sea más sencilla de iniciar. Esta. Acá yo, por ejemplo,
tienen una línea en el centro. Entonces yo voy a tratar de que toda la composición que yo vaya a hacer vaya a quedar nada más en el centro para que la legibilidad se entienda. Yo sé que al principio, por las herramientas que ustedes tengan, puede que se necesiten extenderse más, pero entonces en ese caso, si digamos, si fuera a pasar así, yo tal vez les recomendaría de que no, que cuando vayan a usar el pilot, no lo, no le hagan los gruesos, sino que nada más dejen los delgaditos para que dominen bien la estructura de la letra, que eso tal vez sería lo más importante antes de escribirla acá y luego hacerle el grueso, porque dependiendo del pilot puede conseguirse uno delgadito como este o uno muy grueso. ¿Ven? Entonces, si la bola que ustedes tienen no es tan grande y no tienen tanto espacio o sienten que tal vez a la hora de escribirlo les vaya a dar un toque de miedo de que la vayan a hacer más grueso de lo normal y se vayan a pegar las letras, yo les aconsejaría usen un pilot delgadito y traten de hacer la parte gruesa como les venía comentando acá, que es nada más pegadito. Pero si no pueden, y solo hay un trazo, un pilot grueso como este Sharpie, que a veces esos son muy buenos, pero a veces no son tan opacos. Los que yo les recomendaría que son muy buenos, nunca me han fallado, son los de, ¿sabe por qué se tienen más que estos de color? Nada más tengan cuidado a la hora de cerrarlo, de limpiarlo muy bien, porque si no se pueden quedar pegadillos. Entonces, y se puede dañar la pintura. Entonces, nada más traten de limpiarlos bien antes de guardarlos. Este que me pareció increíble y quería probar la versión en blanco, pero no he vuelto a ver. Y si ustedes se lo topan, es un buen pilot que lo vi el año pasado en Universal, que es de la marca Pilot. Estos dorados me parecen muchísimo mejor que los dorados de Sharpie. Esos pilots son muy buenos, especialmente, digamos, los de colores como el rojo y el verde son increíbles, pintan súper bien. Pero el blanco normalmente tiene sus truquillos y puede verse un poco que hay que hacerle varias manos. Entonces, esta de color al principio es de los mejores. Si ocupan de colores, el de Sharpie no hay ningún problema. Pero si ocuparan dorados y pueden encontrar, este es de los mejores, la verdad, muy barato y es muy reflectivo. Entonces, cuando ustedes lo vuelven, bueno, acá se ve bastante como el color dorado. En los Sharpie tal vez no tanto, pero igual, si no solo tienen Sharpie, no hay ningún problema. Eso también les funciona muy bien. Es por aquello de que si quieren ir armándose su buen material, esto tal vez les pueda servir para tener en la decoración. Ahora, como consejo, yo normalmente les digo que podamos acá, hay varias, como una de esas tapitas, bueno, aquí es para que no les quede la camarita, pero estos vasos que a veces sobran, que son de cartón, podrían funcionar súper bien para que ustedes coloquen la hoja y tengan un soporte y se puedan apoyar y escribir sin ningún problema. ¿Ven? Nada más tengan cuidado de que lo que vayan a escribir no vaya a chocar con esto, porque si lo mueven sin querer pueden borrarlo y entonces al final ahí es un problema. Traten de que tal vez sea más pequeño que la bolita para que la igual se pueda sostener, pero no les vaya a manchar lo que estén trabajando. Y otro truco que les recomiendo, ¿sabe por qué es súper necesario? Aquí está. Usen un lápiz de cera blanco. Si la bola es como de estas que están acá, de los de que son blancos, que hay varias marcas, hay unos que se consiguen tal vez bueno, le llaman también lápiz blanco para tela. Esos son muy buenos porque cuando ustedes escriben, voy a escribir acá porque tengo que hacerle la punta. Ellos, aquí no se nota tanto, pero uno los puede ver bien en vivo. Tienen como la escritura. Entonces ustedes sin ningún problema pueden escribir con esta encima para asegurarse que la composición vaya quedando bien. Voy a borrarle aquí un toque. Y lo bueno de todo es que como eso es plástico, el material de la bolita, ustedes pueden pasarle por encima y no hay ningún problema porque se borra. Entonces, yo lo que les recomiendo como primer paso es, bueno, un soporte para la bolita. Este lápiz que siempre es bueno que tengan a mano para que puedan, voy a sacarle punta rápidamente, para que puedan escribir y hacer la composición de manera que cuando ustedes vayan a borrar o ya vayan escrito con el pilot, después de un tiempo puedan borrarlo y no tienen problema de que tal vez la composición al principio con el marcador no les vaya a salir. Una cosa muy importante es que cuando vayan a hacerlo, traten de poner entonces el centro. Aquí voy a poner en el centro tal vez la S era. Entonces voy a hacer la S bien marcada para que ustedes lo vean.
En este caso, para ustedes no es necesario hacerlo tan marcado, porque les va a costar un poco más borrarlo en el sentido que van a durar más, no que no se vaya a borrar, pero nada más traten de hacerlo súper suave. ¿Ven? Creo que ahí se nota bien la S. Si por alguna razón ustedes sienten, uy, no quedó muy grande y puede que entonces me genere problemas a la hora de escribir el resto, ustedes vean que con un papel higiénico, con una servilleta, con un trapito que tengan, nada más lo borran. Tengan cuidado nada más de que no lo vayan a presionar mucho para que no se vaya a quedar virutillos donde ustedes tengan que durar ahí su ratillo en limpiarlo con calma. Traten de hacerlo suavecito para que apenas ustedes lo vean y vayan tratando de que la textura o las letras, antes de hacer el grueso y el delgadito, vayan siendo de un tamaño que les vaya a generar un poco más de confianza, que no vaya a ser tan grande. Pueden empezar en pequeñito y se saltan la parte de grueso y delgado, eso no hay ningún problema, pero lo importante es que puedan hacer entonces acá toda la palabra, fies. Sí, aquí lo tengo ya. Acá está el otro trazo, entonces acá bien grande la F y la E. Acá ustedes, no sé si lo pueden ver bien, esto es más que todo para que ustedes con mucho cuidado puedan ir viendo dónde está escrita la palabra. Por ejemplo, si ustedes quieren poner felices, que en este caso vamos a poner acá felices, ustedes lo ponen en el centro, se fijan que todo esté bien y ya pueden empezar a dibujarlo, por ejemplo. En este caso, solo para efectos de la clase, porque recuerden que eso tiene que ser con bastante paciencia, de que les vaya a quedar muy bien la composición para que no se les vaya a borrar. Voy a escribir la F con el pilot y bueno, eso es otra cosa. Traten de agarrar una hoja exclusivamente para esto. Por ejemplo, este pedacito que está aquí, que ya la usé, para poder marcar, uy, y que no les vaya a pasar. Ah, bueno, eso es otra cosa. Como son pinturas de líquidas, si ustedes la presionan mucho, puede que les salga mucho material de pronto. Entonces, tengan cuidado de probarlo primero en papel antes de probarlo en la esfera, porque les puede pasar esto justo, especialmente si ustedes tienen un buen rato de tenerlo guardado y anda ahí por la cartuchera. Traten de probarlo primero en un lápiz o en alguna superficie que no importa que se borre, que se vaya a manchar, porque entonces ya ustedes pueden tener un poco más seguro lo que sería la esfera. Ahora, vean esto que les decía yo que es bastante reflectible en comparación al Sharpie. Esta, si logran conseguir esta marca, es súper bien. Ahora, otra cosa es que tengan mucha paciencia. Entonces, si por alguna razón esto les hubiera pasado en la esfera, bueno, traten de limpiarlo con mucho cuidado y lávense las manos y vuelvan a limpiar toda la mesa de trabajo antes de continuar, porque si no la pintura de los dedos les puede manchar la esfera. Entonces, tengan cuidado con eso. Y si por alguna razón les pasa esto en la esfera y es de estas transparentes, con acetona se puede quitar. Pero si es de las rojas que yo tengo aquí, ¿sabe? Para no mancharla mucho, esta que está acá, tienen con mucho cuidado y así como todo el día de como masajear un poco la pintura ahí hasta que la grasita de los dedos vaya quitando la pintura y ojalá no vaya a lastimar el fondo de la esfera, porque en este caso, esta creo que me pasó por aquí en uno de los trazos que se me regó la pintura blanca. Entonces tuve que parar el proceso y con mucho cuidado con los deditos, ustedes como que lo van masajeando hasta que la pintura se vaya levantando. Pueden medio rasparlo un poquitito con los dedos, pero con mucho cuidado para que no vayan a manchar o descarapelar este material, nada más ahí un buen rato. Lo ideal sería que no pasara porque si no, entonces es trágico y puede que o haya una parte en la que no se vaya a quitar o tengan que durar todo el día. Porque una vez que ustedes escriben, la esfera tienen que dejarla, especialmente si usan pilots como estos, tienen que dejarla como de un día para otro. Si digamos, si van a hacer una entrega para algún amigo, para que tengan ahí el nombre del compañero o lo que sea, tengan cuidado de que le quede bien delgadito. Para efectos de bueno, ya probamos el pilot, vamos a hacer nada más la letra F para que ustedes la puedan ver y vean entonces el proceso. Voy a quitar esto. Lo recomendable, recuerden, es que ustedes lo puedan ver bien y quede en el soporte. Los deditos bien limpios, ¿verdad? Que queden afuera y entonces aquí ya podemos empezar con la estructura. Vean entonces que esto es bastante reflectivo.
Y aquí nos queda de lo más bien, vamos a hacer nada más la letra F. Voy a hacerla entonces delgadita. Ojalá háganlo con mucho cuidado, que nadie les vaya a interrumpir, porque eso es de los trabajos en los que más concentración requiere y no les vaya a quedar. Ven, tal vez si lo puedo hacer un poco más alejado. ¿Ven? Y ahí pueden continuar con las siguientes letras hasta terminar con todo el proyecto. Lo importante de esto, chicos, es que tengan cuidado de practicar bastante en papel y que luego con mucho cuidado ustedes vayan empezando a trabajar. Voy a hacer la tengan cuidado de que no se les vaya a pegar las letras o que no se vaya a manchar. Si ustedes tienen que tener, digamos, una por una y descansar, no hay ningún problema. Lo importante es que vayan con mucho cuidado. Otra Karina, cosa, ¿sí? sí, Alonso Viedo Arguedas hace una consulta rápida, dice las bombitas de las letras como la de la R minúscula o la V, ¿no se les hace la parte gruesa? Podríamos hacerle no la parte gruesa, digamos. En este caso, cuando ustedes hacen, ¿dónde está mi lápiz? Bueno, aquí hay un lápiz. Cuando ustedes vayan a hacer la R, pueden hacerla así, no hay ningún problema. Pueden hacer la parte gruesa a la hora de practicarlo en papel, no hay ningún problema, pero si están empezando y tienen miedillo de que a la hora de hacer la parte gruesa les vaya a temblar el pulso y como es curva, le vaya a salir unas más gruesas que otras, tratemos de solo escribir lo delgadito. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que por ejemplo, fiestas, voy a hacerlo con este pilot que marca bien la diferencia. Como poner rico, digamos. Hacemos la R, la C y luego la O. Y nada más escribimos así. Primero nos aseguramos que la estructura de las letras estén bien hechas, que cada una se vea bien y tenga su espacio proporcional entre ellas. Si yo quiero y con bastante práctica, puedo entonces hacerle bien pegadito la parte gruesa. Si siento que no tengo todavía la práctica o la confianza o el espacio de la esfera no me está quedando, no es tan grande o el pilot es bien grueso, voy a tratar de dejarla nada más con delgaditos. No hay ningún problema. Acuérdense que estamos haciendo el lettering y en lettering podemos darnos varias licencias para que quede como si estuviéramos dibujando letras. Ok. Sara Palacios dice que no se indicó la lista de materiales. He estado observando que ya usted ha estado explicando varios de los tipos de pilots que se pueden Ajá. utilizar y que están disponibles en el mercado. No sé si habrá algo adicional que ellos requieran tener a mano, aparte de lo que hemos visto durante toda la charla. Sí, claro. Digamos, lo más importante para esto que sea un lápiz, que bueno, aquí se nota más, el lápiz para trabajar y que podamos hacer la práctica en el papel. Luego están los marcadores de pintura de aceite, que puede ser varios. Está esta de la marca Pilot, están los Sharpies, están estos que se llama Decocolor. Hay unos que yo conseguí en Universal, como esos tres, y este de Decocolor, hay varias librerías como pequeñitas donde los pueden conseguir. Hay una que es muy famosa que está en Zapote que se llama Mis Colores. Ahí ella vende bastantes de estos marcadores, incluso de colores. Por aquello de que si esto no le sirve o no los consiguió, ahí puede usar esa marca en esa tienda que les digo yo. Y bueno, el borrador y este lápiz que tal vez les vaya a funcionar más que todo para que puedan hacer la composición y sepan dónde va cada una de las letras, es de los lápices que son cerosos blancos para tela, para que ustedes puedan usarla perfectamente en superficies plásticas y puedan borrarlo y que lo vean. Si no encuentran en las pasamanerías, hay uno de la marca Sharpie, un poco más caro, pero es exactamente igual, en Artea, por aquello. Y las Ok. esferas en cualquier lado. Esta que en específico que tengo yo, lo conseguí en Universal, al puro principio, como en octubre, cuando empiezan las decoraciones, que es transparente, pero por dentro le pegaron tal vez con gomilla un montón de escarcha roja, al punto de que entonces la bola parece roja. Esto les recomiendo yo porque entonces, como es transparente, si se equivocaran por alguna razón, pueden borrarlo con acetona, no hay ningún problema, no la va a despintar. Las que son totalmente rojas, que también las consiguen en la Universal, bueno, no, esta la conseguí en Pague Menos, que estaban más baratas y muchísimo más buena la calidad del rojo que tenían las esferas.
Estas, si por alguna razón se le riega la pintura, que como veíamos acá, es bueno probarla primero en papel y luego en la bolita. Ujú. Tienen que quitarla con mucho cuidado, primero el exceso con papel, tratar de hacerlo como así, como palmaditas. Y luego con mucho cuidado con el dedo en la parte, digamos, limpio los deditos con la grasita del dedo, limpiarlo de manera que lo vaya como moviendo. Y ojalá tal vez con la uñita un poquitito, con mucho cuidado y bastante paciencia, porque eso sí les puede llevar bastante rato, pero no es trágico si hay una solución, solo que tienen que tener mucho cuidado. Si están empezando y nunca han hecho ni lettering ni lo de las bolitas, mi recomendación es primero, trabajen y practiquen bastante sobre papel. Y luego, si ustedes de verdad quieren regalarle algún adornito para estas fechas a alguien especial, consigan en acrílico nada más redondito que en varias, bueno, como en los puestecitos de donde venden fotocopias, bueno, hacen fotocopias en la calle La Amargura. Hay algunas donde ustedes sí le preguntan por acrílico, si cortan acrílico, ellos lo hacen, entonces le pueden cortar tal vez igual de la mismo tamaño acrílicos rojos del tamaño nada más entonces como estos que están acá, pero planos, y ustedes pueden practicar con muchísima más confianza porque la superficie les permite apoyarse más y que el pilot no se mueva tanto. Pueden primero practicar ahí y luego con calma lo pueden pasar a las esferas. No digo que no se pueda, pero hay todo como por pasos para que practiquen primero en papel, luego practiquen tal vez en un acrílico donde puedan incluso también borrarlo con acetona, si el acrílico fuera de buena calidad, y luego entonces después pasen a las bolitas. Todo es con mucha calma y aprovechando de que como estamos en casa, tenemos la oportunidad de practicar un poco estos hobbies que tal vez se convierten como algo más como terapéutico. Entonces nada más tengan cuidado de que sea muy, todo con tranquilidad, con bastantes pasos y mucha práctica. Excelente, muchas gracias, Karina. Con mucho Eh, gusto. Bien, estamos llegando al final de este taller de lettering en esferas navideñas. Ahí veo un par de comentarios de María del Pilar agradeciendo. Ay, con Y mucho gusto. Eileen Rojas González dice, me fascina. Sara Palacios dice, gracias por la respuesta, muy bien explicada la clase, Ah, saludos. muchísimas gracias, qué bueno que les gustó. Sí, Igual si sí, no, cualquier cosa, yo tengo Facebook e Instagram que se llama igual Karina Plaja, P-L-A-J-P de plato. Y me pueden contactar ahí si tuvieran como más dudas de la clase, si tienen algún material que se encontraron. Por ejemplo, yo en Puerto Viejo, donde está el Albaile, me encontré esta marca que es como china, pero tengan cuidado de que esta a veces dependiendo de la superficie, seguro para que la pintura sea más diluida, tiene como un poco de, ¿cómo se llama esto? Bueno, como de diluyente. Entonces puede borrar las esferas que son como estas. Entonces tengan cuidado de que nada más la superficie con la que vayan a trabajar, el soporte no esté pintado, sino que de una vez ya venga como con el color preestablecido, como tal vez como estas. O los ok. acrílicos que les digo que consigan. Excelente, muy bien. Para el Colegio de Ciencias Económicas, pues fue un placer, muy No, agradable, mucho gusto, Karina, igual. haber recibido esta charla y bueno, siempre pensando en que los colegiados puedan invertir ese tiempo que Sí, tenemos claro, ahora es en súper casa, bonito. sí, de formas un poco más entretenidas, más relajantes y como usted lo afirmó, un poco más de terapia. Así que no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias Muchas gracias a por ustedes. haber compartido con nosotros y Karina, no sé si quieres decir algo ya para cerrar. Nada más como recordar a los chicos, igual mucha práctica y paciencia. Al principio esto parece como que fuera fácil, porque yo ya tengo práctica, pero es digamos, la clave es mucha práctica. Entonces nada más tengan cuidado de hacer todos los trazos, practicar bien en lo que serían las hojas en plano y luego ya en esferas, para que nada más tengan ahí como un poco de paciencia. Perfecto, muy bien. Llegamos hacia el final entonces de esta charla. Recordarles que el viernes a las 11 tenemos el taller de origami también para que se incorporen y aprendan a hacer todas esas figuritas con papel. Que pasen muy buena tarde y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta por acá.